bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Heated Rivalry, esta serie que ha tomado por sorpresa a todos, todes, todas. O sea, ha sido una cosa, un fenómeno espectacular. Si no saben de ella, pues es que no están en la burbuja correcta, la verdad, ¿qué les puedo decir? Pero miren, las personas que estamos el día de hoy, o sea, nos obsesionamos, nos obsesionamos, nada más nos despertamos y respiramos, comemos, cenamos, desayunamos, Heated Rivalry. Y la verdad hace mucho que no me pasaba esto con una serie. Y la verdad qué lástima que se haya estrenado en diciembre porque no pudimos justamente analizar episodio por episodio. Pero el día de hoy, querido público, les vamos a decir de dónde viene, cómo se come y cómo se disfruta Heated Rivalry, y obviamente también les vamos a decir dónde verla. Así que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Carol. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, me siento como la hija pródiga regresa. Ay, sí, en los mejores episodios donde tengo Let's que go. aparecer. Tal vez me perdí algunos, pero aquí estoy. Dije, no podría perderme este. No, no, no. No, mira, te agradezco muchísimo. Yo sé que a veces los horarios son loquísimos, pero sí, me gusta muchísimo tenerte de regreso. Qué gusto tenerte aquí. Y pues sí, la verdad, ¿cómo podías faltar este episodio? Desde diciembre yo les dije la fecha y tú dijiste ya la parte. Así es. Dije, abuelita, haz lo que tengas que hacer. Yo no estaré ese día, lo siento. Que te cuide otra persona, pero yo no estaré. Muy bien. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Carol, por venir. Y bueno, también, por cierto, vamos a estrenar invitada, así que bienvenida al podcast, Ceci, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy emocionadísima de estar por primera vez acá. Pero esto es un podcast que yo ya había escuchado y siempre me preguntaba, ¿algún día voy a conocer a Edith? ¿Algún día podré yo participar aquí? Y se cumplió, y se cumplió. Nada Y se más cumplió. tenían que forzarnos a convivir en una reunión de plano secuencia. Exacto, nada más tenían que sentarnos en la misma mesa para descubrir tantas cosas que tenemos en común. Exacto, exacto. Así que sí, saludos a Plano Secuencia por hacer esta unión posible, porque wow. Sí, asustamos al resto de la mesa con nuestras pláticas de Exactamente. cosas de literatura y así. Pero no, muchísimas gracias, Ceci, por venir y pues esperamos que te la pases muy bien en este programa. Seguro sí. Y para cerrar también ya esta lineación para hablar de Heated Rivalry, está con nosotros Dafne, porque obviamente no podía faltar. ¿Quién es la otra persona obsesiva aparte de Edith en este podcast? Obviamente es Dafne. Así que hola Dafne, ¿cómo estás? Muy bien, ya con ganas de este podcast que ya llevamos esperando un rato, pero muy, muy contenta de estar por acá otra vez. Let's go. Sí, no, muchísimas gracias, Dafne. Digo, tú ya estuviste la semana pasada, pero ya habíamos dicho que venías. Ya el público lo sabía, el público te esperaba, así que me da mucho gusto que andes por acá. Pero bueno, querido público, pues ya saben que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de algo que amamos, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo les quería dar una recomendación que ha sido mi como salvavidas de esta semana, que es un nuevo K-drama estrenado en Prime, se llama Spring Fever. Es obviamente, como todos bueno, la mayoría de los K-dramas es entre el romance entre un chico y una chica, pero lo que me gusta mucho es que es una comedia un poco exagerada, pero ambos personajes, masculino y femenino, son como muy graciosos dentro de su
arqueotipo. Es acerca de una maestra que se muda a una comunidad rural, bueno, a un pueblito lejos de Seúl. Nadie sabe por qué, porque era muy exitosa y conoce a un personaje enigmático del pueblo, que es así como el al que todo el mundo le tiene miedo, pero resulta ser un agradable sujeto. Entonces las situaciones están muy chistosas porque todo el mundo cree que es un gángster o que es así un asesino en serie, pero en realidad es nada más un sujeto que se ve como muy aterrador y pues ella también tiene como un pasado que quiere ocultar y como compagina muy bien con este chico que además es tío slash papá de su alumno. Entonces es una comedia divertida y creo que está buena para pasar el rato. Y tiene momentos así muy de fangirl de y solo había un cuarto y solo había una cama. Entonces sí está bastante divertido. Yeah, muy bien, el primer K-drama del año para recomendar. La semana pasada nos estaban pidiendo nuestros K-dramas favoritos y les decíamos, no están las invitadas de los K-dramas. Pero miren, aquí ya llegó Carol. ¿Y esta dónde podemos ver Spring Fever? En Amazon Prime. Está Amazon doblada Prime. también en español, pero recomiendo que la vean en su idioma original. Pero la verdad es que el doblaje en latino no está nada mal. Excelente, pues perfecto, muchísimas gracias Carol y pues ya un día de estos te voy a pedir tu top de K-dramas del 2025 para pasárselos aquí Ya los a las tengo, mira, personas. aquí. Claro, claro. Perfecto, pues muchísimas gracias Carol por compartir esto con el público. Ceci, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Ay, pues miren, yo ahorita estoy clavadísima, pero nivel enfermo, porque regresé a la literatura de fantasía. Tenía muchos años que no me animaba a entrarle a este tipo de libros. Y pues ya saben, en redes sociales como en TikTok o en Instagram, en Bookstagram, todo el tiempo yo veía desde hace varios años que hablaban mucho de esta serie de libros de Empirio, de Rebeca Yarros, y me llamaba mucho la atención las portadas, pero por una razón u otra no me había acercado a leerlos. La semana pasada leí el primero. Es un libro de bastantes páginas, lo leí de manera digital, entonces pues realmente mi lectura fue como de 800 y cacho, y dije, wow, es un libro grande, a ver cuántos días me dura este libro nuevo, y la verdad es que me duró como 3 días, no podía dejar de leerlo, estaba pegadísima a este libro. Es una historia de como es una escuela en donde los enseñan a montar dragones y si eres digno de un dragón, uno de estos te escoge y tenemos a nuestra protagonista, Violet Sorrengale, a la que no nada más le escoge un dragón, sino dos, cosa que no se había escuchado en este universo nunca antes. Y obviamente es un libro que además de ser fantasía, es un romantasy, entonces está este interés amoroso que se llama Seiden. Y pues bueno, o sea, hay magia, hay dragones, hay poderes, hay malos. O sea, hay como, creo que está muy bien hecho, está muy lógico el universo fantástico, lo cual me mantiene como tensa y leyéndolo pues como muy entretenida. La parte amorosa me parece que está muy bien equilibrada. Entonces, bueno, ahorita voy en el segundo libro, no me está encantando tanto. El primero en español le pusieron Alas de Sangre, el título original es Fourth Wing. Y estoy en el segundo, que es Alas de Hierro. Me está costando un poco más de trabajo porque siento que ya pasó mi primera impresión, que era como lo novedoso, pero está bastante entretenido y creo que es una literatura, es una lectura fácil para o regresar a la fantasía o entrarle al tema de fantasía. Eso, muy bien, ya saben que aquí también tenemos recomendaciones literarias. Entonces vayan a leer Imperio, que es la saga de Rebeca Yarros. Y pues sí, como dices, también ya está obviamente en español, que se llama Alas de Sangre, Alas de Hierro y Alas de Onix, la trilogía. Y veo que es súper reciente, o sea, está publicando desde el 2023. Sí, a mí, de hecho, cuando investigué eso me pareció loquísimo porque no tengo exactamente las fechas, pero imaginémonos que en marzo del 2023 se publica Alas de Sangre. Uh-huh. Y o lo anuncia por lo menos, unos meses después se publica y a los 2 días de publicarlo saca el preview del siguiente, o sea, los 2 primeros libros los publica en el 2023. Hasta este año que acaba de terminar, en el 2025 publicó el tercero y al parecer, según lo que investigué, en este año 2026 se estrena el cuarto. Wow, no, pues no, o sea, sí es una autora prolífica, vamos a decirlo de esa forma.
Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esto con el público. Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Yo aprovechando que ya en estos días me parece que ya se va a estrenar la película, la versión adaptada de Hamnet en cartelera, en cines, quiero aprovechar para platicar de el libro, para salvar un poco la novela de Hamnet de la autora irlandesa Maggie O'Farrell, bueno, que inspiró obviamente esta adaptación y la película. No he visto, digo, no, apenas se va a estrenar, no he visto la película, no dudo que sea una buena adaptación por parte de Chloe Zhao, no dudo que sea una buena adaptación. De nuevo, no la he visto, no dudo que esté muy bonita, que hayan hecho un gran trabajo, pero sí quiero recomendar el libro porque algo que me atrevo a decir es que sí creo que que va a ser una historia que a lo mejor van a valer la pena las dos cosas. Creo que como libro, aunque de nuevo creo que aunque la adaptación sea muy buena, creo que me atrevo a recomendar que también lean el libro. Bueno, Hamnet es básicamente la historia de Agnes Hathaway, y pues sí, narra de manera ficticia la vida de Anne Hathaway y Shakespeare, centrándose en lo que pasa con su hijo Hamnet y bueno, lo que sucede y todo lo que eso inspira la historia de Hamlet y en fin, pero creo que el libro, me atrevo a recomendarlo porque cómo va narrando van cambiando de tiempos, van de pasado, van jugando con el tiempo, pero el cómo te va narrando todo desde la parte como más emocional, desde los sentimientos de los personajes, creo que aprovecha muy, muy bien pues sí, la forma en cuanto a literatura, es un buen libro. Creo que el lenguaje el hecho de que haya decidido hacerlo un libro y usar las palabras para tejer esto, o sea, está muy bonito el lenguaje que usa, está muy bonito escrito y por eso me atrevo a decir que vale mucho la pena, aunque haya sido una gran, gran adaptación. Sí recomiendo que visiten también el libro porque a mí lo disfruté mucho en lo que decía ahorita, por el uso del lenguaje y no podía ser menos, ¿no? Creo que, digo, se está contando de alguna manera parte de la vida de Shakespeare y pues creo que o sea, la autora lo entiende, lo sabe y cuida mucho, a mi parecer, a mí me gustó mucho cómo lo narra, cómo lo escribe y de nuevo es desde una parte más de sentimiento, más emocional y más incluso de pensamiento de los personajes y creo que muchas veces a lo mejor eso pues cambia al momento de adaptarlo, pues mucho de eso ya no va a estar, por más que uno quiera, no va a estar en la adaptación porque al final es cine, es otro lenguaje y entonces creo que vale la pena pues visitar las dos cosas porque es un gran libro, creo que funciona muy muy bien como libro, el lenguaje es hermoso y por eso me atrevo a recomendar pues las dos cosas. Pues no he visto la película, pero me atrevo por lo menos a recomendar 100% que visiten el libro, que le den una oportunidad al libro, porque la verdad es que yo lo disfruté mucho, creo que vale mucho la pena, la verdad. Y pues sí, eso, Excelente. básicamente de eso quería platicar. Obviamente hay cosas que cambian en cuanto a, de nuevo, es una adaptación, retelling es imaginar ciertas cosas, lo está ficcionalizando, pero basándose en hechos reales. Entonces creo que ese juego de usar lo que se conoce y lo que puedes encontrar de estos personajes y cómo irlo tejiendo y narrando y escribiendo estas escenas. Y sobre todo me gusta mucho cómo recrea al personaje de Agnes, cómo le pone esta personalidad como mística y estas habilidades de sanación y narra la vida cotidiana pues sí, con esta familia y lo que vivían. Y pues sí, yo lo que entiendo es que Maggie O'Farrell lo que quiere y su intención es dar voz, pues esta mujer que históricamente ha sido muy ignorada por la biografía y pues también por la persona de quien fue pareja, ¿no? Siempre se le daba como el foco a él. Y acá, curiosamente, nunca le da nombre
a él. Sabemos quién es, sabemos que es Shakespeare, pero nunca se le da nombre y eso a mí me encanta, que siempre es como el tutor y siempre es como el dramaturgo, siempre es como, porque ya sabemos quién es y creo que su intención era darle, pues de nuevo, ¿no? Esta voz a esta mujer, pues algo ignorada por la historia. Y yo lo disfruté mucho. Excelente, muchísimas gracias, Daph. Pues vayan a leer Hamnet, escrito por Maggie O'Farrell, y la película, por cierto, se estrena el 22 de enero, así que ya la van a poder ver en su cadena de cines rojos o azules favorita. Así que muchísimas gracias, Dafne, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo sé que les trajeron ahorita grandes obras de literatura y de televisión, pero yo realmente en el tema de Heated Rivalry les voy a compartir un TikTok de una cinematógrafa y directora llamada Valentina B, que el TikTok se llama Valentina-B, con B chica, B-V-E-E. Ya saben, todo esto siempre se los compartimos en todas las redes, en Twitter, Facebook e Instagram, para que también vayan a ver ahí los enlaces de lo que se está compartiendo ahorita. Pero bueno, Valentina B la estoy compartiendo porque obviamente como nosotras aquí en este podcast se obsesionó con Heated Rivalry y lo que ella decidió hacer fue literalmente analizar toma por toma, escena por escena, de una forma cinematográfica muy, muy, muy coherente, muy directa y muy bien explicada. O sea, realmente en sus TikToks, y también de hecho está en Twitter, también ahí comparte todos estos videos. Pero bueno, en TikTok y en Twitter ella va a compartir, les va a decir qué tipo de lente se usó para grabar la serie, qué tipo de ángulos se utilizaban, por qué se utilizaban. Cuando hay música diegética, cuando hay música no diegética, cuando hay saltos de tiempo, por qué se usa un lente, por qué no se usa el otro lente, cuando hay dollies, cuando no hay dollies, cuando se usan pantallas digitales, cuando se utilizan sets, cuando no. O sea, la verdad es un análisis muy bueno y muy puntual de las cosas técnicas que se hicieron para grabar esta hermosa serie. Y la verdad un poco es obviamente respetando el trabajo del showrunner Jacob. Ay, ahorita se me olvidó su apellido, pero ahorita les digo. Pero bueno, el showrunner Jacob, cómo estuvo también básicamente Jacob Tierney, cómo tuvo estas decisiones creativas, por qué tenía estas decisiones creativas, cómo junto con su fotógrafo Jackson Parrell estuvo teniendo básicamente eligiendo qué tipo de luz también se utilizaba en ciertas escenas, sobre todo ahora que ya sabemos que no existen los fotógrafos y fotógrafas en el cine. Bueno, pues Heated Rivalry sí tenía un fotógrafo y era Jackson Parrell. Y también como los editores Arthur Tarnowski y Veronique Barb elegían ciertos tipos de tomas, por qué cierto tipo de ángulos. Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho su análisis. Son videos un poquito largos, pero la verdad son súper interesantes. Así que si quieren ver literalmente un análisis técnico de la serie de una forma muy bien explicada, muy sencilla, utilizando muchos términos cinematográficos, pero eso, explicándolos, y que definitivamente ahí van a aprender cómo se hace el cine. Vayan a ver todos los TikToks y también en Twitter de Valentina B. Y la verdad que qué buen trabajo está haciendo, aparte de que ella pues se graba muy bien, tiene una buena cámara, sabe corregir color, o sea, pues como digo, ella es directora y cinematógrafa, entonces fotógrafa, entonces sabe lo que está haciendo, son TikToks de calidad premium, como quien dice. Entonces vayan a verla, vayan a ver cómo se hizo Heated Rivalry. Ahorita vamos a hablar algo de ello también, obviamente. Pero creo que ella obviamente tiene imágenes y circula cositas y explica muy bien y de forma muy detenida todo lo que sucedió de forma técnica durante la serie. Así que vayan a seguirla y vayan a ver sus videos porque están muy, muy interesantes. Y bueno, querido público, pues ya con eso podemos por fin irnos a hablar de esta hermosa serie. ¡Qué emoción! Así que, querido público, pues ya, vámonos a hablar de televisión.
Muy bien, querido público, hoy estamos aquí para hablar de televisión y vamos a hablar de Heated Rivalry. Esta serie se estrenó más o menos por finales de noviembre, si no mal recuerdo, pero bueno, se estrenó el 28 de noviembre del 2025 y su último episodio, su sexto y último episodio, se estrenó el 26 de diciembre del 2025, así que sí, en todos los sentidos esta es una serie del 2025. Fue estrenada de esa forma para justamente aprovechar al público que iba a estar de vacaciones y que se pudieran disfrutar de esta serie. La serie se estrena en Crave, que es un servicio de streaming canadiense, que pues básicamente utiliza también fondos de los impuestos canadienses, así que hay que agradecerles a nuestros fellows canadienses, a los ciudadanos y ciudadanas canadienses que estuvieron pagando sus impuestos, porque gracias a ellos y ellas se hizo Heated Rivalry. Pero bueno, esta serie se estrena en HBO en Estados Unidos más o menos por esa época, y luego se va a estrenar en México en febrero también en HBO Max. Aquí en México lo tuvimos que disfrutar por medios alternativos y vamos a hablar de ese fenómeno también. Pero bueno, la serie está basada en una serie de libros llamada Game Changers, escrita por Rachel Reid, y pues básicamente trata toda esta serie de libros sobre jugadores de hockey profesionales que pues básicamente tienen relaciones, parejas, amoríos, bueno, con otros hombres, o sea, hombres teniendo relaciones con otros hombres, ya sea platónicas, de amistad, pero sobre todo románticas, y cómo pues básicamente estas relaciones tienen que luchar contra la homofobia, la misoginia y pues todo lo que está alrededor de un deporte que es muy, muy, muy machista y obviamente muy sexista y obviamente muy homofóbico, que es el hockey sobre hielo. No sé si hay otro tipo de hockey, pero bueno, es el hockey. Entonces, para hablar de esta maravillosa serie, en la primera parte, porque wow, hace mucho que no había 3 partes, querido público, así que este podcast va a tener 3 partes. La primera parte vamos a hablar de los libros de la serie de Game Changers de Rachel Reid. En la segunda parte vamos a hablar de la serie. Un poco todo esto va a ser sin muchos spoilers para quienes no hayan visto. De Game Changers sí vamos a dar un poquito más de spoilers, supongo, pero bueno, en general de la serie no les vamos a dar muchos spoilers, que creo que no importa mucho, pero bueno, hablaremos de ello. Y en la tercera parte vamos a hablar ya en sí del fenómeno de Heated Rivalry, en literal todo lo que pasó alrededor de esta serie, porque ha sido una cosa espectacular en el boca a boca, en el fandom, en los edits de TikTok, en las fangirls. O sea, ha sido una cosa espectacular y nadie se esperaba el éxito que ha tenido esta serie. También, querido público, vamos a estrenar cortinillas. ¡Qué emoción! Así que, bueno, querido público, vámonos a la primera parte de este podcast con la nueva cortinilla de Adictia Visual para el 2026. No doubt about it. Last time I seen my brother. Last time I seen the sun. Early in this morning. Just for a few hours. It was free. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte de Adictia Visual, donde estamos hablando de Heated Rivalry, que es una serie que se estrenó en el mes de diciembre, y pues lo que acaban de escuchar es la primera cortinilla de la primera parte de Adictia Visual, la nueva cortinilla del 2026, que obviamente pertenece a una de mis películas favoritas del 2025, que es Sinners, y la verdad que van a ver un día que de estos que publique el top como por ahí de febrero. Creo que Sinners va a estar en mi primer lugar. Sinceramente es una película que yo amé con todo mi ser y fue muy difícil escoger una cortinilla que no involucrara música de Sinners para que no me banee YouTube y así. Pero bueno, al final del día amo Sinners y me alegra muchísimo que nos vaya a acompañar todo el resto de este año, pues básicamente en las primeras partes de este podcast. Así que ¡yay! Pero bueno, vamos a hablar ya del tema del día de hoy, que como les decía, el tema del día de hoy es Heated Rivalry, y que he estado tratando de pronunciarlo bien y practicando porque ha sido bien. Esta palabra se me dificulta un montonal, pero bueno, en fin. Como les decía, la serie está basada en una serie de libros llamados Game Changers de Rachel Reid. Game Changers son 6 libros que ya están publicados, que se estuvieron publicando desde
Tuturuturu. Aquí tenía el dato y se me perdió desde el 2018. Como digo, son 6 libros. Game Changer es el primero del 2018. Heated Rivalry del 2019. Tough Guy 2020. También se estrenó Common Goal 2020. Role Model 2021. The Long Game, que es del 2022. Y está anunciado ya para septiembre de este año. Unrivaled, no, bueno, malditas palabras horribles. Que bueno, es Unrivaled que es básicamente la tercera parte de la saga. Porque bueno, vamos a empezar, ahí voy. Vamos a empezar a explicarlo un poco. Básicamente, Rachel Reid es una autora canadiense. Ella tenía una historia sobre un jugador de hockey que se enamora de un barista. Y que, pues obviamente, por como digo, siendo el hockey uno de los deportes más homofóbicos, con más masculinidad tóxica, porque eso sí, yo lo investigué. Pensé que la Fórmula 1 era el deporte más homofóbico y de masculinidad tóxica, y no, es el hockey, y es muy, muy fuerte todo lo que está pasando. O sea, hasta el día de hoy, en el hockey no hay ningún solo jugador que sea abiertamente gay. Porque obviamente sabemos que hay jugadores gay, porque obviamente los hay, pero no pueden serlo porque incluso, esto no lo tengo comprobado, pero creo que alguien como que dijo que era gay o algo así, y creo que literalmente lo desvivieron. Entonces, o sea, ese no me lo crean tanto, pero obviamente sí sé que hay mucho miedo por literalmente decir que eres una persona gay, tanto por tus compañeros de equipo, tanto por la afición y tanto por el ambiente en general de la organización de la NHL, que es la organización de hockey. Entonces, es muy interesante que Rachel Reid haya decidido, pues básicamente, hacer literalmente una serie de 7 libros, literalmente personajes que cada libro es literalmente una salida del closet. O sea, son jugadores de hockey que se enamoran de otra persona, jugadores de hockey hombres que se enamoran de otro hombre y que poco a poco van planeando salir del closet, decirle a sus compañeros, decirle a las personas que aman a otro hombre, que son personas gays. Y en general la serie en sí es bonita porque no pasa nada malo. O sea, sí hay un poco de angst, un poco de este miedo, obviamente, a salir del closet, este miedo de cómo va a reaccionar la gente, cómo van a reaccionar tus amigos, tu familia. Hay gente que no reacciona bien, obviamente, pero al final todas las historias es donde el amor triunfa. Y creo que eso es lo mejor que puedo decir de esta serie, de Rachel Reid como autora, que tal vez para mí no sean los mejores libros, pero creo que hacer libros en un ambiente tan horrible como es el hockey, y 2, hacer libros bonitos sobre amor, o sea, donde el amor siempre triunfa, me parece a mí extraordinario. Pero bueno, aquí me voy a ir rápido con Dafne, porque Dafne, tú ya también leíste toda la serie de libros y me gustaría ver qué le podrías tú decir al público sobre estos 6 libros ya publicados de Rachel Reid. Bueno, de hecho, nada más como para comentar, sí, primero, pues obviamente supe de la serie de televisión, y ya obviamente supe que estaban basados en los libros, y pues ya me fui a los libros. Y sí, algo como interesante de los libros es que entiendo que también, pues es como un poco fanfiction, o bueno, agarra inspiración de, pues, de jugadores reales. Por ejemplo, entiendo que sí se inspira en esta rivalidad real entre, creo que es Sidney Crosby y Alexander Ovechkin. Bueno, jugadores que tuvieron de nuevo esta rivalidad, y pues los vio y se inspiró para crear este romance pasional. Hockey, entiendo que también hay otros jugadores en los que se inspiró para Ilya, como creo que es Jaromir Jagr, no, disculpen la pronunciación, no sé cómo se pronuncia, pero Teemu Selan para Ilya, para el personaje de Ilya. Y entiendo que también hay otros jugadores, Wayne Gretzky y Paul Kariya, me parece, para Shane Hollander. Entonces es interesante que pues hay inspiración, que agarra estos jugadores y estas rivalidades,
y pues dejó que su mente corriera loca e hiciera pues dejó a su mente correr libre y crear pues estas historias de pasión y romance. De alguna manera creo que sí se siente como eso, como este ejercicio de fanfiction de alguna manera, de agarrar a estos personajes e inventarte un universo paralelo donde, bueno, ¿qué pasa si después de que están como rivales intensos en el hielo, qué pasa después? Pues tienen sus momentos de pasión y se quieren mucho. Y creo que, como decías, creo que eso rescato también de los libros, que como dices, creo que al final imagina, sí, a lo mejor de una forma muy fantasiosa, por decirlo de alguna manera, muy bonita, pues esta relación, estos romances, este salir em, y confesar y contar con quién quieres estar y quién te gusta y con quién de alguna manera estás teniendo intimidad y que no pase nada, ¿sabes? Tener esta libertad y es como dices, es bonito ese tipo de historias donde al final no pasa nada, es simplemente esta historia de amor bonita entre estos hombres y creo que, de nuevo, creo que eso sí tiene, de nuevo, sí tiene ese lado fanfiction que a lo mejor cae en esta parte pues sí, de lo sexual, del smut y ya sabes, pero creo que es muy interesante porque justo cuando se hace una adaptación es como muy interesante, o a mí siempre me ha parecido muy interesante. En este caso, creo que cuando pues Jacob Tierney se acerca a Rachel pues sí, para querer hacer la adaptación de estos libros, pues justo ella, yo lo que entiendo es que pues, al principio como que no quería, como que dudó pues sí, porque no sabía si se iba a poder adaptar el libro, pues con todo el contenido sexual que tienen los libros. Y, o sea, que a pesar de que han habido adaptaciones, no sé, como Heartstoppers y este tipo de cosas, este tipo de historias, pues esa parte de la intimidad y esa parte más explícita que tienen sus libros, pues sí era como un punto de duda de cómo se adaptaría esto. Y creo, la verdad, que Jacob, el creador de la serie, creo que hizo un gran trabajo al llevarlo a pantalla, porque de nuevo, creo que los libros en general se sienten como la base, como no la idea, están bien, pero es como todo lo que quiero que suceda, toda la historia, y creo que al llevarlo ya a la serie, le dio justo ese delivery, esa entrega, a lo mejor ese corazón, esa alma que era necesaria para esta serie y creo que lo complementa muy bien. Creo que a lo mejor encontró este otro lenguaje que fue de nuevo el cinematográfico, la serie, para llevar a la vida esta historia. Y creo que en este caso, creo que es una gran adaptación, en mi opinión. Creo que hicieron un gran trabajo llevando pues estos libros o lo que llevamos de la serie, lo que llevamos de los libros a la pantalla. Creo que esta primera temporada, por lo menos, creo que fue una gran adaptación de los libros. Sí, porque para quienes no hayan leído los libros o visto la serie, básicamente la serie se basa en dos libros. Se basa en el segundo libro llamado Heated Rivalry, que es la serie, así se llama, y también se basa uno de esos episodios y uno de esos arcos en el libro de Game Changer, que es el primer libro que se publica de la serie. En general todos los libros llevan la misma línea de tiempo. De hecho, todos los personajes pues juegan en la misma liga, en la NHL, y básicamente siempre van a estar cruzándose. O sea, realmente todos estos personajes se conocen entre ellos porque juegan en diferentes equipos, pero pues saben de lo que está pasando con otras personas, ¿no? Y lo que está pasando con otros jugadores. Entonces, a mí me pareció muy interesante una que no sé exactamente cómo pasa, pero bueno, básicamente Rachel Reid, cuando tiene esta idea de los jugadores de hockey, no sabe si sí va a ser como un buen libro. Entonces, resulta que ella dice, bueno, lo voy a publicar en AO3, que quienes no sepan, AO3 es el sitio donde se publica todo el fanfiction. Dijo, voy a publicarlo en AO3 para ver cómo lo recibe la gente. Nada más que ella no sabía que en AO3 también se podían publicar obras originales.
Y lo que hizo fue que Game Changer lo convirtió a un Sboki, creo que se llama el ship, que es básicamente, convirtió todos sus personajes en Steve Rogers y Bucky Barnes de Marvel, del Capitán América y el Soldado del Invierno. Y básicamente hizo su libro como si fuera un fanfic. Y cuando vio que sí era muy bien recibido en AO3, dijo, ok, ya lo voy a publicar. Lo bajó de AO3 y ya publicó el libro de Game Changer. Lo cual mucha gente cree por eso que Game Changer empezó como un fanfiction per se de Marvel, un fanfiction de Steve Rogers con Bucky Barnes, pero no, realmente nada, fue algo que hizo Rachel como para probar su libro, pensando que en AO3 solo podía haber fanfiction de otras cosas, no obras originales. Entonces, a mí me parece, pero bueno, luego publica Heated Rivalry y este es el libro que se vuelve más popular, o sea, como que mucha gente quería, o sea, sigue ella publicando libros con otros personajes porque cada libro trata una pareja diferente y como que todo mundo quería seguir viendo sobre Shay Homelander y Ilya Rosanov, que es básicamente los protagonistas del segundo libro de Heated Rivalry. Y en el 2022 es que publica The Long Game. The Long Game es el sexto libro de la saga que regresa con estos dos personajes. Entonces, básicamente, está el segundo libro, Heated Rivalry, y luego está la secuela de ese libro, que es The Long Game. Pero The Long Game sí tiene a todos los personajes de los anteriores libros, porque como digo, es el mismo universo y han pasado años. Entonces, todos los personajes están viviendo en la misma línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo sí no me pude aguantar, leí Heated Rivalry, luego me fui a The Long Game, pero creo que debí haberme aguantado leer todos los libros en secuencia, porque realmente sí hay muchos cameos, vamos a decirlo, en The Long Game. Y por eso el libro que se va a publicar en septiembre de este año, que es On Rival Red, va a ser la tercera parte de esta trilogía de Shane Hollander e Ilya Rosanov, aunque es el séptimo libro de la saga. Espero que me hayan entendido, querido público, pero pues básicamente encontró a sus personajes más populares y ya les hizo 3 libros, ¿no? Y pues bueno, pues tú, Ceci, tú has leído o estás leyendo ahorita también tanto Heated Rivalry como Long Game. Y la verdad, a mí lo que me sorprendió personalmente también era lo que menciona Daphne, que es el nivel de smooth, que es básicamente de escenas con escenas cachondas, por decirlo de alguna forma, que yo no esperaba que fueran tanto, pero pues al final del día a veces este tipo de libros de romance y también el fanfiction a veces es así, ¿no? Pero tú cómo ves los libros ahora, lo que llevas leído y qué te transmiten tal vez leer justamente un poco de esta saga antes o cómo ha sido llevada también a la pantalla? Pues la verdad es que yo había visto muchas veces la portada, no del primero ni del segundo, sino del quinto libro, Role Model. Lo había visto mucho en TikTok y en Instagram, pero la verdad es que debo de confesar que me mantuve mucho tiempo un tanto alejada de los libros de romance de deportes, como que no era algo que me llamara tanto la atención, pero pues obviamente por el hype que tiene esta nueva serie de televisión, dije, ok, bueno, tal vez esto me haga cambiar un poco de opinión. La verdad es que estoy haciendo un poco de trampa, estoy leyendo al mismo tiempo tanto Game Changer como Heated Rivalry. Entonces, no siento que sea tanta trampa porque como ya vimos la serie, pues ya sabemos, ¿no? Qué es lo que va a suceder. Pero la verdad es que decidí empezar con, digo, valga la redundancia, con el primer libro, porque a mí particularmente, dentro de los 6 capítulos de esta serie, a mí me gusta mucho el capítulo que aborda el primer libro. Creo que entiendo lo que dicen tanto tú, Edith, como Daphne. Creo que sí, la pareja obviamente ganadora tanto para el público como para la misma autora, como para quienes decidieron llevar esta serie de libros a la televisión, pues es obviamente la pareja de Ilya y de Shane, pero a mí me gusta mucho cómo escribe este primer libro. Siento que sí se nota un poco que era lo primero de esta serie, incluso lo primero, ya sé que puede sonar absurdo que lo mencione así, pero incluso creo que era el primer borrador de ideas
de todo este universo que ella crea, ¿no? Porque siento que es muy tierno, siento que aunque sí existe un conflicto dentro de este libro, que el conflicto es obviamente, como ya lo menciona Edith al principio, pues toda esta idea preconcebida que hay de un jugador de hockey, que por cierto, ahorita me quiero desviar unos segundos para mencionar que sí existe abiertamente un jugador que en el 2021 mencionó abiertamente que era parte de la comunidad. Él se reconoce como persona gay, se llama Luke Prokop. Él juega para los Condors de Bakersfield y es la primera persona de la American Hockey League y de la NHL que es abiertamente gay. Y justamente me parece importante reconocer que es poco a poco que se está dando apertura a que este tipo de deportes, como tú lo mencionabas, Edith, pues que son tan, ay, pues por falta de otra palabra, pues tan machos, ¿no? Porque es este juego en donde son golpes y tienen una jaula de castigo para que los jugadores que se pasan un poco de toscos vayan castigados unos minutos, ¿no? O sea, sí es todo este, pues, estereotipo del hombre super macho, ¿no? Y cómo en este tipo de temas pueden sacudir todos los cimientos de este tipo de deportes. A mí me parece importante que se hable de esto y creo que me parece mucho más importante ahora que esta serie le esté dando visibilidad al tema. Regresando a los libros, el primer libro me parece muy tierno, la verdad. El problema al que se enfrentan los dos personajes que son Hunter y Kip es obviamente pues a la homofobia que hay dentro pues, de los equipos, ¿no? Los jugadores, pues al machismo que también existe tanto dentro de sus mismas asociaciones de deportes como con los fans, que ese es el problema. Pero realmente siento que gran parte del libro, no lo he terminado, estoy ya casi por hacerlo, gran parte del libro luchan contra sus mismos prejuicios, sobre todo Scott Hunter, que este jugador. Kip Grady no, porque Kip Grady nos menciona la autora que lleva pues muchos años para cuando sucede el tiempo de este libro, pues siendo parte de la comunidad abiertamente. Entonces, creo que más bien este es un libro que se maneja un poco más suave. Creo que el trope que utilizan como de un poco de slow burn ayuda a que sea dinámico y creo que precisamente porque existe el primero es que el segundo tiene tanto éxito porque la pareja que hacen Ilya Rozanov con Shane Hollander es completamente distinta a lo que vemos en el primer libro, ¿no? O sea, este sí es completamente para mí de enemigos a lovers, ¿no? Y me gusta mucho porque siento y se ve mucho en la escritura que hay cierta evolución de ella como escritora. Creo que Rachel aprendió a darle voz a los conflictos internos de los personajes porque tanto Shane como Ilya tienen las mismas ideas que tiene Scott Hunter en el primer libro, pero mucho más desarrolladas. No me quiero ver tan técnica, pero sí hay mucha, como está en primera persona, podemos escuchar mucho, podemos leer mucho, ¿no? Lo que piensan y sienten estos personajes en el tiempo presente del libro. Entonces creo que eso nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando en la evolución de sus personajes. No quiero como contar tanto porque si algunos de las personas que nos escuchan pues quieren leerlos, quiero más bien como sintetizarlo un poco. Scott Hunter en el primer libro se sabe una persona de la comunidad, se sabe gay, pero nunca se ha atrevido a salir. Él lo menciona en el libro, se menciona este término salir del closet, nunca se ha atrevido, pero en el segundo libro, tanto Ilya como Shane son dos personajes que están en extremos muy opuestos de lo que es la comunidad LGBT. Uno de ellos está seguro de cuál es el lugar que ocupa y el otro apenas lo está explorando. Entonces, siento que en el segundo libro está muchísimo más desarrollado todo lo que pasa a una persona en este camino de aceptar quién eres y aceptar el hecho de que no se puede cambiar. Creo que eso es lo que hace que esta segunda pareja
del segundo libro sea la más poderosa. Ahora, repito, no he leído los siguientes, entonces no sé qué tanto haya evolucionado ella como escritora, pero en este caso creo que este es el secreto y el por qué ahora, este año que salga el séptimo libro, sea la pareja como clave y como la que todo está alrededor de ellos, porque creo que sí está muy bien escrita. No sé si ahorita ya podemos hablar un poco de la comparación de serie con el libro, pero sí me gusta mucho en los libros que puedes entender un poco más de cómo piensan los dos personajes, y en la serie yo lo siento un poco, por falta de una palabra mejor, escueto. Siento que de repente me quedo pensando un poquito como de, pero ¿por qué de repente está enojado? ¿O por qué de repente tiene esta reacción? ¿O por qué de repente ya se quieren o ya no? Siento que eso le falta un poco a la serie, y en el libro me parece que están muy bien desarrollados. Sí, creo que, de hecho creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices de que Rachel sí fue mejorando conforme fue, ahora sí que escribiendo más libros. Creo que al final del día, de hecho para mí los primeros libros me parecen como un poco X, porque básicamente lo que hace Rachel es que sí cambia los tropos de un libro a otro, pero básicamente sigue, como dices, la misma línea. O sea, la misma línea es falta de comunicación, salida del closet, y dependiendo de las dinámicas entre las parejas, básicamente diferentes tipos de kinks a la hora de las relaciones íntimas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero como dices, creo que para mí ya el libro que dije, órale, este está mucho mejor, fue Role Model, que fue el quinto libro, y The Long Game, que efectivamente creo que ya retrata muchísimo mejor los sentimientos personales y privados de sus personajes. O sea, ya ahora sí ya te puedes sacar una lagrimita, ¿no? Porque incluso el smooth, que son las relaciones íntimas, a mí no es como que me parecen como súper sexys también escritos, la verdad. Por eso digo que no creo que Rachel haya sido una súper gran autora, pero sí ha mejorado con el paso del tiempo y sí valoro mucho lo que está haciendo con todos sus libros, la verdad. Pero como dice Daphne, o sea, al final del día, poco a poco, creo que más bien esto fue una gran base para que una persona como Jacob, el showrunner, pudiera tomar lo que estaba como base y poderlo llevar más allá. Aunque como dices muy bien, Ceci, efectivamente es complejo porque como la forma en que está escrita, obviamente no puedes, una de dos, o pones un narrador en off, que yo odio con todo mi ser, o efectivamente, pues pierdes cierto tipo de diálogos internos al pasarlo al cine, ¿no? Pero bueno, obviamente esto lo tocaremos más a fondo en la segunda parte. Pero bueno, un poco ya para cerrar esta sección y ya irnos justamente a hablar de la serie y un poco de la relación de libro y serie. Carol, no sé si tú quieras comentar algo justamente de los libros. Yo sé que tú no has avanzado tanto como acá nosotros que estamos, que sí devoramos los 6 libros, pero tú qué impresión te estás llevando de los libros. Yo me quedé, en realidad mi vida Godín no me permite avanzar y leer tan rápido como en los tiempos antiguamente cuando podía devorar un libro al día. Y algo que me sorprendió porque hace mucho, la verdad es que yo sí leo un poco de lo que, o sea, no quiero denigrar no sé la palabra correcta es denigrar, pero no quiero menospreciar el género del romance, pero hay una gran parte del género que pues está creado básicamente para ser como smooth comestible, ¿no? Y muchas veces no es tan buen smooth y muchas veces no es como tan, ni siquiera está tan bien escrita. Entonces, a mí me sorprendió cuando leí el libro, dije, no está mal, o sea, no está tan mal como pensé que iba a estar porque no tenía ninguna expectativa. Y porque estaba leyendo al mismo tiempo que, o sea, no es crítica del libro, pero estaba leyendo Icebreakers, que es otro romance de deportes slash hockey slash patinaje sobre hielo, pero de una pareja hetero. Entonces, a mí lo que me sorprendió de esto es que al principio del libro puedes notar el conflicto interno que tiene Shane con que se siente muy avergonzado de la relación que tiene por muchas razones, no solo porque es que él todavía no sabe cómo, o sea,
además hay que como agregar este paréntesis de que Shane es una persona neurodivergente. Entonces, si de por sí le cuesta mucho trabajo los cues sociales y como estar en sociedad, toda su vida ha jugado un papel y ha como estado tratando de jugar ese papel correctamente. La llegada de Ilia es como un parteaguas para él, porque tiene que cuestionar quién realmente es, lejos de los confines de lo que sus papás y la sociedad y lo que él ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, me gustó mucho el conflicto interno que tiene Shane de estar avergonzado, no solo porque no sabe cómo definir sus sentimientos y lo que implica aceptar que él es un hombre gay, porque en todo el momento dice como, pues he estado con mujeres, pero nunca sentí nada, o sea, como que siempre era como, no, 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 sí, 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 pero al final es como, aunque nunca sentí nada, aunque no quisiera nada por mí, aunque estén casi que sí me da asco, bueno, no, creo que Shane es un caballero, no diría que le da asco, pero como que no tiene este grado de no entender por qué con Ilia todo funciona y con otras personas no. Obviamente como lectores sabemos que uno es porque él pues probablemente es un hombre gay y dos porque lo ama. Y el segundo conflicto interno que siente es que genuinamente odia, o sea, es su rival. Ilia no lo odia al 100% porque lo ama, pero sí representa muchas de las cosas que él no concuerda, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, ya como rivales de juego, de que pues es su enemigo jurado en el deporte, bla, bla, bla. Y lo que también me gustó del lado de la narración de Ilia es justamente que Shane veía, o sea, todo el tiempo cuestionaba, pero ¿por qué le hace esto? ¿Pero por qué, o sea, se está burlando de mí? En cualquier momento me quiere, mucho lo que pasaba con Katniss cada vez que Pita tenía como un gesto amable y era como que, ¿por qué quieres matarme, humano? O sea, no entendía y siento que es parte de esta neurodivergencia. Y en el caso de Ilia, hay como de maldito niño bonito, lo odio porque es tan bonito. Y es él tratando de como lidiar con sus sentimientos de que le gusta Shane y que está enamorado de él, pero al mismo tiempo es no, o sea, es todo perfecto, míralo sonreír con sus perfectos dientes y sus perfectas pecas y sus perfectos papás, o sea, como que todo el tiempo este resentimiento que también en el fondo es porque pues él sabe que no es lo suficientemente bueno para él ni nadie y todo lo que incluye el peso, ¿no? De estar, de pues ser ruso. No sé qué tan bien investigado de si, obviamente por lo que sabemos de los conflictos entre Rusia y la homofobia, tampoco sé si es posible que Estados Unidos hace como este drafeo o agarre, no sé cómo llamarle, a un jugador internacional de otro país. O sea, no sé si es posible, la verdad no tengo idea de nada de deportes, pero yo estaba como, interesante. Y lo que me gustó del Smooth es que, como bien dicen, no es tan explícito como otras cosas que he leído y que digo, ok, eso ya es un instructivo, pero me gusta que se puede notar o sea, como la intimidad de la conexión que tienen ellos dos. En ese momento, si bien lejos de todo lo que está pasando en el mundo, pues ni se topan, pero en ese momento son ellos dos y hay como, obviamente que eso se ve mucho ya en la serie, pero, o sea, dentro de lo que hay en el libro, muchas miradas, mucho consentimiento, mucho, enjugueteo. Entonces, la verdad, yo estaba leyendo el libro y decía, qué bonito, porque hace mucho que no, hace mucho que uno que no leía y dos, hace mucho que no, o sea, no recordaba esto que me gustaba el romance, ¿no? Que es de nuevo ese coqueteo y ese back and forth entre Ilia y Shane y creo que sus personalidades que hacen este back and forth porque ambos hacen como ese teasing es muy bonito de leer. Obviamente está, creo que la mejor parte en la serie es cuando lo podemos leer en los mensajes de texto, pero en el libro creo que está mejor explicado. Y probablemente terminaré de leer los demás. No sé cuándo terminé de leer este libro, pero bueno, lo que he llevado me gusta mucho. Excelente. Sí, sí, creo que es eso. O sea, al final del día yo también, digo, leo mucho fanfiction, obviamente, pero sí, como dices, creo que el Smooth, pues, no es de los malos, tampoco es de los buenos, pero no está mal. Y creo que es eso, o sea, creo que sí te da ese sentimiento. O sea, sí logra la autora comunicar ese sentimiento que te hace tener esas emociones. Y creo que eso es básicamente lo que es importante de los libros y la razón por la que al final del día alguien más encontró esa necesidad o ese amor por ellos para poderlos adaptar de una forma tan exitosa. Y Y bueno, creo que, ay, adelante, perdón, sí iba a adelante. agregar que creo que o sea, lo padre de eso es que, al menos de mi lado y del lado
consumir fanfiction, siento que a veces, obviamente el fanfiction es un lugar muy seguro para explorar muchas cosas, pero a veces siento que, por lo que he notado, es muy difícil vender una historia como The Boys Love, porque uno asume que, va a haber escenas muy spicy entre hombres, ¿no? Y el que aquí las escenas, bueno, en la serie las escenas están, ¿no? Pero en el libro no haya tanto, o sea, sí hay peso, pero no hay tanto peso explícito como en otras situaciones. Creo que vale la pena decir, pues también se merece, no necesariamente tiene que haber una gran escena o múltiples escenas súper explícitas para que puedas disfrutar un romance entre dos personas que no sean las que estás acostumbradas a ver. O sea, si eres una mujer hetero, te va a gustar este libro porque es un romance, ¿no? Y si eres, que también eso pasa con los chicos que tienen un podcast de hockey que ven la serie, pues al final también disfrutaron la serie porque es un romance y es una buena serie de televisión. Y en este caso, pues es un libro que no sé qué tan bueno podría ser considerado, pero pues es un buen romance. Entonces creo que vale la pena, no tenemos que estar todo el tiempo como tratando de como no quiero decirle morbo, porque no es para menospreciar el género, pero a veces a personas externas los que les llama la atención es el morbo de consumir esto extraño, ¿no? Y esto que no es algo cercano a lo mío. Y en este caso está bien que no sea como el principal, sino que tú puedas disfrutar el romance sabiendo que, ok, hay sus escenas spicy, pero lo central es el romance entre ellos. Completamente de acuerdo, completamente de Yo, acuerdo. yo quería como comentar algo rápido. Creo que sí, o sea, como ustedes dicen, estas escenas de Smooth, siento que en el primer libro sí abusa un poco de ellas. O sea, de repente es como, justo como acaba de decir Carol, ¿no? A veces ya no es nada más parte de la narración, sino precisamente un instructivo. Y yo creo que en el primer libro pasa un poco esto, pero en el segundo libro con la historia de Ilia y de Shane, me parece que aparte son escenas muy cortas y que sirven mucho porque vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de un libro que está escrito en primera persona. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita que mencionaban a Katniss, me gusta mucho siempre ese ejemplo porque en literatura ella es algo que llamamos narrador no confiable, porque todo lo que nos está diciendo puede ser mentira, así como ella se gaslighteaba sola, de que siempre cualquier buena intención no venía una buena intención. Eso sucede pues con cualquier narración en primera. Entonces, en este caso a mí me gusta que en el segundo libro las escenas sean cortas, pero a mí me parecen muy importantes porque todo el tiempo ambos personajes están como muy cuidados, o sea, como que tienen, se guardan mucho y se cuidan, entonces de repente tenemos, por ejemplo, Shane está pensando, y es que Ilia y su sonrisa como pues que es para hacernos enojar, y su pelo, y su piel, y sus ojos, y no, ya no voy a pensar en eso, y se corta solito como la corriente de pensamiento, y tú como lector pues ya no lo estás leyendo, ¿no? O sea, porque deja de hablar de todos los atributos que le atraen de Ilia. Pero justamente en estas escenas es cuando como que bajan las barreras de los personajes y entonces ahí podemos como entrar un poquito en qué están pensando ellos, ¿no? Porque es como el momento, pues sí, más vulnerable en el que los estamos viendo y ahí pueden ser bastante confiables porque me gusta mucho que Shane duda mucho en primera, pues porque son sus primeras experiencias con otro chico, ¿no? Entonces, y él lo recuerda y dice como de, ay, pero si antes ya he estado con chicas, pero no, o sea, no es igual, ¿no? Ni de chiste es lo mismo. Entonces, como que es una manera mucho más para mí fiel de conocer realmente lo que sienten y lo que piensan los personajes, porque Shane está entre tanto descubriendo su identidad sexual como también diciendo, lo odio, pero ve lo que bonito está, ¿no? Pero ve, o sea, me trata como con ternura, o ahorita que dijo algo, pues sí fue algo sexy, pero también suena como, pues como que me está cuidando, o sea, creo que sí, no tiene tantas escenas spicy este segundo, por lo menos en lo que llevo, tampoco lo he acabado, pero me parece que están muy bien pensadas para
para enseñarnos quiénes son los personajes. Ahora, no sé, o sea, tampoco puedo darle o quitarle todo el crédito a la autora, porque muchas veces cuando escribimos hasta lo hacemos sin pensar, ¿no? Automático. Pero en el caso de que se haya dado cuenta que podía utilizar las escenas smooth para enseñarnos más capas de los personajes, entonces me parece que hay que reconocerle más mérito, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y sí, efectivamente es el asunto también, como dices, con este tipo de, más bien con este tipo de narrativas que efectivamente tienen, ¿cómo se dice? Estos tipos de puntos de vista subjetivos. Y estoy completamente de acuerdo que al final del día es complejo tener estos personajes y realmente saber qué está pasando, porque su punto de vista definitivamente no nos está dando la verdad de lo que está sucediendo. Pero bueno, querido público, pues miren, vamos ya a la segunda parte, para ahora sí ya empezar a hablar de la serie que nos trae perdiendo la cabeza. Creo que este fue un muy buen análisis de los libros. Así que bueno, querido público, pues vámonos ya a la segunda parte para seguir hablando, bueno, para empezar a hablar de esta serie. Que por cierto, estreno cortinilla. ¡Woo! ¡Vamos!